Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos pasta frola de membrillo fácil. Para empezar con esta receta vamos a poner en un bowl la manteca que tiene que estar a punto pomada. Punto pomada es esto, ¿ves? Que está así como una pomada. Esto la sacás un rato antes de hacer la receta de la heladera y se va a poner así. A esto le vamos a sumar el azúcar y ahora lo vamos a batir con la batidora eléctrica o la de mano hasta que se junte todo y se forme una crema. Cuando ves que se formó la crema, esto es muy fácil, 3 o 4 minutos de batido y ya lo tenés listo. Le vamos a agregar la ralladura del limón. Le ponemos un poquitito de esencia de vainilla y le vamos a sumar el huevo. Acá voy a abrir un paréntesis. Yo voy a hacer una pasta flora chiquita porque acá somos pocos y una del tamaño normal va a ser mucho. Si vos vas a hacer para el molde de 26 centímetros, que es el clásico, yo en la descripción te voy a dejar todos los ingredientes. Esa receta lleva 2 huevos. Acá presta atención, si vas a hacer esa, agregás el huevo y recién ahí le pones el otro. O sea, los huevos los pones de a uno. Pones un huevo y agregás. Yo eso no lo voy a hacer porque estoy usando un solo huevo. ¿Qué hacemos ahora? Batimos hasta que se integre el huevo. Y una vez que ya agregaste el huevo, o en el caso de que hagas la cantidad para la clásica, los huevos, con un tamiz es hora de agregarle los secos. Harina y el polvo de hornear todo ya con la harina. Tamizá todo siempre, como en toda receta dulce, cuando vayas a usar los secos, es mejor tamizarlos y en el momento para que no quede ningún grumo ni nada. Ahora le ponemos la harina y acá la vamos a integrar con una cuchara, con un tenedor o con el cornet. El tema acá es no amasar con las manos. Vamos integrando esto hasta que se forme la masa. Y una vez que se formó la masa la vamos a volcar a la mesada sobre papel film. Como te dije, acá es fundamental que la masa la formes con un cornet, con un tenedor o con una cuchara y no con las manos, porque la idea es no transmitirle el calor que con las manos, porque esta masa no hay que amasarla mucho, es solamente se une y hacemos así. Tenemos el papel film ahí, cortamos y mirá lo que vamos a hacer ahora, que nos va a hacer ganar mucho, pero mucho tiempo de frío. Envolvemos esto y lo vamos a estirar ya lo más que podamos acá para que cuando vaya a la heladera no tarde tanto tiempo en enfriarse y la podamos usar más rápido, porque esto tiene que ir a la heladera y hasta que esté bien frío no se puede usar. Y una vez que ya la tenemos toda envuelta en papel film y estirada, la pones en un plato o en una bandeja que vaya derecho y esto se va a la heladera así como estará, más o menos unos 40 minutos, entre 40 y 50 minutos hasta que esté bien fría. Y cuando ya la masa está fría, antes de estirarla, vamos a poner una cacerola al fuego, le ponemos el dulce de membrillo cortado en unos pedacitos medianos. Le vamos a poner un poco de agua y vamos a ir calentando esto hasta que se disuelva bien con el agua para poder ponerlo en la tarta, en la pasta frola cuando la vayamos a estirar. Esto a fuego lento, y si no lo querés hacer así lo podés hacer también en el microondas. Le vas dando de a 30 segundos y te fijas cuando ya está a punto, al punto que te voy a mostrar ahora, cuando se integre bien esto y se caliente bien. Y cuando tenemos el dulce de membrillo ya disuelto, así ya estamos listos para estirar la masa y armar esta pasta frola. Como te dije, esto lo puedes hacer en el microondas. Acá es importantísimo que no te pases en la cantidad de agua. Es solamente muy poquito para que se disuelva bien.
Una vez que la masa ya está fría, vamos a hacer lo siguiente. La vamos a visualizar como en 3 partes iguales y cortamos una, y la parte más chica, que sería esta, la vamos a reservar de vuelta acá en el papel, envuelta en papel film y en la heladera, porque esta es con la que vamos a hacer las tiritas para decorarla. Y esta, que es la parte más grande, la vamos a estirar para hacer la base de la pasta frola. Para estirarla, poco de harina, acá no te pases, es solamente un poquito para que no se quede pegada. Y ahí ves, si ves que está muy fría, la rompes en pedazos, los encimás y vas estirando. Yo voy a probar porque me parece que está justo en su punto ideal para estirarla. La vamos a estirar de aproximadamente unos 4 a 5 milímetros de altura. Ya estirada la masa, la vamos a ir enrollando en el palote y la vamos a pasar al molde. Acá es muy normal que se te rompa un poquito, no pasa nada porque es masa y se vuelve a pegar cuando la pongamos en el molde. Molde previamente enmantecado y enharinado. Ponemos bien la masa, fonzamos bien el molde. Fonzar, ¿qué quiere decir? Que nos fijemos que llegue bien hasta el fondo, hasta los bordes de acá, para que después cuando tenga el relleno esto no haga fuerza y se rompa la masa. Ahora sí, pasamos el palote para cortar los excedentes. Estos excedentes se juntan de vuelta, no se amasa porque acá no hay que tocarla mucho. Vamos haciendo así, los vamos apilando y los juntamos con lo que vamos a hacer las tiras para decorar. Antes que eso, ves, fíjate bien que esté bien fonzado el molde, que llegue bien al fondo, y cualquier cosa le vas agregando masa acá. Si se te rompe, como te dije, no te preocupes porque le vas agregando esta masa y después no pasa nada, se junta todo, es masa. Una vez que la tenemos así, la vamos a pinchar con un tenedor. Y ahora le vamos volcando el membrillo, en este caso membrillo, pero si no la puedes hacer con dulce de batata o con dulce de leche o mitad y mitad. Déjame acá abajo en los comentarios, ¿sos más pasta flora, membrillo, batata o dulce de leche? Déjame ahí que te leo. Ponemos el membrillo, lo distribuimos bien. Y cuando la tenemos así, la corremos hacia un costado, estiramos la otra masa para hacerle las tiras de decoración y ya te muestro cómo se cocina. Para estirar la otra masa hacemos lo mismo, harina por abajo, un poquito de harina por arriba, la vamos a estirar también del mismo grosor que estiramos la base, aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Y cuando ya la estiramos con un cuchillo vamos cortando tiras. Acá el tamaño lo vas a decidir vos. Ten en cuenta que esto después va a crecer un poquito porque tiene polvo de hornear. Así que cuando esto se cocine va a crecer un poquito. Porque acá la decoración es opcional, es a gusto. Y ahora le vamos poniendo las tiritas, como te dije. Las podés trenzar, para que me sacudo bien las manos acá, que no le caiga tanta harina. Las podés trenzar, las podés poner así por encima. Eso sí, fíjate que toque bien el relleno que le hayas puesto. Le sacamos todos los bordecitos, así como hicimos cuando fonzamos el molde. Y esto lo juntás y te haces unas galletitas. Es una masa muy rica, la clásica masa frola. Y una vez que la tenemos así, ahora sí, vamos al horno que te muestro cómo se cocina esto. Y ahora sí, la vamos a llevar al horno. Horno precalentado, 170-180 grados. Aproximadamente la vamos a cocinar unos 35 a 40 minutos. Y una vez que ya vemos que está doradita, la retiramos con mucho cuidado. Ni bien sale del horno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un poquito de almíbar. La pintamos con almíbar.
y la terminamos con un poco de coco rallado en los bordes. Y cuando la tenemos así, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y te muestro cómo queda. Mientras tanto, anda preparando los matecitos para acompañar esta delicia. Y mirá lo que queda la receta del día. Esta pasta frola espectacular, muy fácil de hacer. ¿Vos sos del team membrillo, dulce de batata, dulce de leche o mitad y mitad? Déjamelo como te dije acá en los comentarios que te leo. Yo me quedo disfrutando esta delicia con unos buenos matecitos. Nos vemos en el próximo video. Te dejo con los ingredientes. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like, clicar en la campanita y ayudarnos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.